Bueno, en esta clase vamos a analizar el fenómeno de tensión superficial. Para poder entender este fenómeno, vamos a considerar la situación en la que se encuentran las moléculas en el interior de un líquido y en la superficie de un líquido. En el interior del líquido, la molécula, una molécula determinada, está rodeada por otras moléculas idénticas a ella. Por lo tanto, la fuerza media que ejerce las vecinas sobre esta molécula es aproximadamente la misma. En cambio, si nosotros consideramos una molécula en la superficie del líquido, por debajo hay moléculas del mismo líquido, pero por encima hay moléculas del aire atmosférico, si el líquido está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, las fuerzas que actúan desde abajo no son las mismas que actúan desde arriba. Las fuerzas que ejerce el gas son mucho menores que las que ejercen las moléculas del líquido. Esto va a generar que las moléculas de la capa superficial sean impulsadas hacia el seno del líquido. Y esto va a producir un comportamiento especial de las moléculas superficiales. Estas moléculas forman como una especie de membrana, entre comillas, como una membrana elástica de características especiales. Por supuesto, ese movimiento hacia el seno del líquido va a cesar cuando, debido a la proximidad con las moléculas vecinas, empiecen a aparecer fuerzas de repulsión. Bien, entonces el efecto de la tensión superficial va a ser tratar de reducir la superficie del líquido al valor mínimo posible. Es por eso que las gotas de agua toman la forma esférica. ¿Por qué? Porque la esfera es la forma geométrica de menor superficie para contener un volumen determinado. Bueno, veamos cómo definimos desde un punto de vista cuantitativo lo que llamamos el coeficiente de tensión superficial o la tensión superficial. Para eso vamos a considerar un dispositivo que va a estar formado por un alambre que doblamos en forma de U, y de este lado colocamos un alambre también que puede deslizar sobre el anterior. Si nosotros sumergimos esto, por ejemplo, en agua jabonosa, lo que vamos a observar es que acá se va a formar una película de líquido. Y cuando nosotros tiremos tratando de aumentar la superficie de esa película, el líquido se opone y ejerce sobre el alambre en movimiento una fuerza tratando de mantener la superficie original de la capa líquida. Esa fuerza es una fuerza de tensión superficial y esa fuerza actúa perpendicularmente a la línea de contacto entre el líquido y el sólido y está sobre un plano paralelo a la superficie del líquido. Además, esa fuerza tiende siempre a disminuir la superficie del líquido. En este caso, entonces, vamos a definir el coeficiente de tensión superficial como la fuerza originada por la tensión superficial dividida en la longitud sobre la cual actúa esa fuerza. Las unidades de este coeficiente serían unidad de fuerza sobre unidad de longitud y por lo tanto serían newton por metro. Bueno, en este caso de este dispositivo experimental, en realidad, si bien la longitud del alambre es L, la fuerza está distribuida sobre una línea de contacto de longitud 2L. ¿Por qué? Porque en el caso de esta película, que está dentro de este cuadro, digamos, decía que en el caso de esta película que está dentro de este cuadro hay dos interfaces. Hay una primera interfase entre la cara anterior de la película y el aire, y hay otra interfase atrás que la separa del aire que está atrás de la película. Entonces, la línea de contacto entre el líquido y el sólido va a tener una longitud 2L. Un L correspondiente a la cara anterior y la otra L correspondiente a la cara posterior. En los problemas de tensión superficial hay que tener mucho cuidado cuál es la longitud de contacto donde está distribuida la fuerza de tensión superficial.
Esto va a depender de las interfaces que existan. Por ejemplo, si consideramos una burbuja o una gota, en ese caso hay una sola interfase que separa el líquido del gas. Pero si consideramos una pompa de jabón, en ese caso hay dos interfaces. Una primera interfase que separa el aire que hay dentro de la pompa de la película de líquido, y una segunda interfase que separa el líquido del aire externo. Eso ya lo vamos a ir viendo en los problemas. Acá, por más que el espesor de la capa líquida sea pequeño, nosotros no lo podemos considerar como una sola interfase, porque las moléculas que dan lugar a la tensión superficial son las moléculas que están muy cerca de la superficie. Será una capa formada por unas 10 capas de moléculas. Y el espesor de esta película, por más que sea delgada, tiene varias miles de capas de moléculas. Entonces sí o sí tenemos que considerar dos interfaces, que es donde se producen, digamos, los efectos de la tensión superficial. Bueno, en este cuadro tenemos algunos valores de coeficientes de tensión superficial para distintos líquidos en contacto con el aire. Lo primero es que está especificado el valor de la temperatura. El coeficiente de tensión superficial depende fuertemente de la temperatura. Por ejemplo, en el caso del agua, vemos que al aumentar la temperatura disminuye la tensión superficial. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura se debilita la fuerza entre las moléculas de agua y sus vecinas. Otra cosa importante es que a veces se suele confundir la tensión superficial con la viscosidad, y en realidad son fenómenos completamente diferentes. La tensión superficial tiene que ver con lo que ocurre con la capa superficial de moléculas que limitan un líquido del medio con el que se encuentra en contacto. En cambio, la viscosidad tiene que ver con las fuerzas de roce que aparecen entre las capas de líquido cuando ponemos en movimiento el líquido viscoso. Por ejemplo, el aceite de oliva es más viscoso que el agua, sin embargo, su tensión superficial es menor que la del agua. En el caso del mercurio, el mercurio tiene una tensión superficial mucho mayor que el agua. Sin embargo, sus viscosidades son comparables. Si nos fijamos en la tabla, el valor de la tensión superficial del agua en general es mayor que la de cualquier otro líquido en condiciones ordinarias, excepto el mercurio. Esto va a tener, por supuesto, consecuencias desde un punto de vista biológico. Lo que podemos ir mencionando es que la tensión superficial del agua, al ser elevada, dificulta que el agua penetre, por ejemplo, a través de poros muy pequeños. Y esto se disminuye cuando aumenta la temperatura. Si queremos usar agua para lavar ropa, en general conviene hacerlo con agua caliente que con agua fría, porque eso permite que disminuya la tensión superficial y que el agua pueda penetrar a través de poros más pequeños. La tensión superficial es también lo que va a posibilitar que nosotros veamos, por ejemplo, hojas flotando en la superficie de un agua tranquila, a pesar de que la densidad de las hojas es un poco mayor que la del agua. Por otra parte, si nosotros colocamos una aguja de acero cuidadosamente en la superficie del agua, podemos obtener que la aguja flote sobre esa superficie, a pesar de que el acero es 8 veces más denso que el agua. ¿Y eso por qué se produce? Eso se produce porque al colocar la aguja de acero, la capa superficial, digamos esa especie de membrana de la que yo les hablaba, se deforma. Entonces aparecen fuerzas de tensión superficial que tienden a restaurar la forma de la superficie. Entonces, hay fuerzas que actúan sobre la aguja, sobre la línea de contacto entre el agua y el sólido. Y esas fuerzas equilibran al peso de la aguja. Entonces, esas fuerzas de tensión superficial son las que permiten que la aguja permanezca en la superficie y no se hunda.
La tensión superficial es también lo que permite que algunos insectos puedan apoyarse sobre el agua sin hundirse, a pesar de que su densidad es mayor que la del agua, e incluso que puedan caminar sobre el agua. Es el mismo principio. La pata del insecto apoyada sobre el agua produce una deformación de esa capa superficial y aparecen fuerzas de tensión superficial que tienden a restaurar la forma de la superficie. Bueno. Una manera de modificar el valor del coeficiente de tensión superficial, además de cambiar la temperatura, es la incorporación de lo que se llaman agentes tensoactivos. Los agentes tensoactivos son sustancias que se pueden disolver en un líquido y que al depositarse en la superficie del líquido se intercalan entre las moléculas del líquido y disminuyen las fuerzas entre ellas, y por lo tanto esto hace que disminuyan las fuerzas de tensión superficial. Por eso es que si nosotros agregamos un agente tensoactivo como jabón o detergente al agua, disminuimos la tensión superficial del agua y permitimos que el agua penetre por los poros y las irregularidades de la piel o de los tejidos, y que el lavado personal o el lavado de las telas sea más eficiente. Como un ejemplo de una prueba clínica relacionada con la tensión superficial, podemos citar el método de diagnóstico de la ictericia. Este método consiste en un recipiente se coloca la orina del paciente y se tira sobre la superficie del líquido polvo de azufre. En general, si el paciente está sano, la tensión superficial de la orina es suficiente para evitar que las partículas de polvo se hundan. Pero si el paciente tiene ictericia y está enfermo, la bilis reduce la tensión superficial de la orina y entonces se observa que las partículas de polvo se sumergen. Es decir, que si el azufre no flota en la superficie, el paciente tiene la enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la burbuja, la gota y la pompa. Como ya les había mencionado, en el caso de una burbuja y de una gota, tenemos una sola interfase. Una burbuja, por ejemplo, es un cuerpo esférico en donde en el interior de la esfera tenemos un gas y en el exterior tenemos un líquido. Por ejemplo, las burbujas de la gaseosa o de la soda que nosotros tomamos. En una gota también es un cuerpo de forma aproximadamente esférica, pero en este caso el líquido está dentro de la esfera y tenemos un gas que puede ser el aire atmosférico por fuera de la esfera. En el caso de una pompa, como ya les había mencionado antes, tenemos dos interfaces. Una primera interfase que separa el aire que está dentro de la pompa de la película de líquido y una segunda interfase que separa el líquido del aire exterior. En este caso vamos a considerar el comportamiento de una pompa. En el caso de una pompa, lo que se observa es que la presión en el interior de la pompa, acá está dibujada la mitad, pero en realidad estoy considerando una pompa completa, por supuesto. En el caso de una pompa, se observa que la presión en el interior de la pompa es un poco mayor que la presión en el exterior. Es decir, la presión interna es mayor que la presión externa. Eso va a generar que en cada porción de la pompa haya una fuerza resultante de esta diferencia de presiones dirigida hacia afuera. Es decir, la fuerza originada por la diferencia de presiones interna y externa es una fuerza que tiende a dilatar la pompa. Pero a su vez, sobre cada elemento de superficie de la pompa aparecen también en forma tangente a la superficie fuerzas de tensión superficial, y esas fuerzas de tensión superficial tienen una componente hacia adentro que trata de comprimirla la pompa. En este caso se ha considerado que mentalmente nosotros la separamos a la pompa en dos semiesferas, ¿sí? Esto es mental, por supuesto. Entonces, sobre esta semiesfera actúa una fuerza hacia arriba resultante de la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la pompa. Si volvemos a este dibujo, fíjense que al considerar dos elementos de superficie simétricos, observamos que las componentes horizontales de esas fuerzas se eliminan.
mientras que las componentes verticales van ambas hacia arriba. Entonces, la fuerza resultante sobre esta semiesfera, debida a la diferencia de presiones, va a ser una fuerza dirigida hacia arriba. Ahora, sobre esa semiesfera va a actuar también una fuerza debida a la tensión superficial. Esa fuerza de tensión superficial es ejercida sobre la línea de contacto entre la parte superior y la parte inferior de la pompa. La parte inferior tira sobre esta línea hacia abajo y equilibra la fuerza originada por la diferencia de presiones. Entonces, al igualar la fuerza originada por la diferencia de presiones con las fuerzas originadas por la tensión superficial, se encuentra que la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la pompa es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el radio de la pompa. Lo que hemos encontrado es que la diferencia de presiones es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. En el caso de una gota o una burbuja tenemos una fórmula análoga, pero en vez de un factor 4 nos aparece un factor 2. Y eso está relacionado con el hecho de que la pompa tiene 2 interfaces donde actúa la tensión superficial, mientras que la burbuja o la gota, en este caso hay una sola interfase donde actúa la tensión superficial. Bien. La dependencia con el valor de la tensión superficial es esperable, ¿no es cierto? Porque cuanto mayor es la tensión superficial, mayor es la diferencia de presiones necesaria para equilibrar los efectos de esta tensión superficial. Bueno, como aplicación vamos a ver el comportamiento de los alvéolos pulmonares. Nosotros sabemos que en un mamífero, en las aves, los reptiles y algunos anfibios, el sistema respiratorio está constituido por, el aire llega a los pulmones a través de la tráquea. Esta tráquea se ramifica en los bronquios principales y finalmente estos bronquios terminan en unos pequeños sacos que llamamos alvéolos pulmonares. Bien, en los alvéolos pulmonares ellos están recubiertos, ¿no es cierto?, por los capilares sanguíneos y a través de esos capilares se produce el intercambio de oxígeno del alvéolo hacia el capilar, hacia la sangre y de la sangre hacia el alvéolo se deposita el aire y los desechos, ¿no es cierto? Bien. Estos alvéolos están recubiertos por una mucosidad que generalmente tiene un valor de un coeficiente de tensión superficial alto. Esto ese valor alto dificulta el trabajo mecánico necesario para la respiración. Entonces, los alvéolos segregan grasas tensoactivas que el efecto que producen es de disminuir el valor de la tensión superficial. Entonces, al disminuir la tensión superficial, disminuye la diferencia de presiones que debe haber entre el interior y el exterior del alvéolo necesaria para que el alvéolo se pueda expandir. ¿Sí? Acá estamos pensando en que le estamos aplicando al alvéolo la ley de Laplace. De acuerdo a la ley de Laplace, la diferencia de presiones entre el interior y el exterior del alvéolo es proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio del alvéolo. Entonces, cuanto mayor es la tensión superficial, mayor es la diferencia de presiones que necesitamos para poder inflar el alvéolo. Bien, otra consecuencia de la presencia de esas grasas tensoactivas es que evitan lo que se llama el colapso alveolar. Los alvéolos son pequeños saquitos de forma aproximadamente esférica que tienen distinto tamaño, tienen distintos radios y que están comunicados entre sí. Entonces, si el valor de la tensión superficial se mantuviera para alvéolos de diferente radio, entonces, de acuerdo a la ley de Laplace, como la diferencia de presiones entre el interior y el exterior es inversamente proporcional al radio,
Entonces, a menor radio habría mayor diferencia de presiones. Si la presión externa es la misma, que es lo que sucede, entonces en el alveolo más pequeño tendríamos una presión interna mayor que en el alveolo grande. Esto lo que ocasionaría es que el aire fluya del alveolo pequeño hacia el grande, y entonces el alveolo pequeño se desinflaría y sería literalmente engullido, digamos, por el alveolo grande, y esto produciría la desaparición de los alveolos pequeños. Pero por suerte, las grasas tensoactivas segregadas por los alveolos tienen un comportamiento dinámico que impide que esto suceda. Entonces, el efecto del tensoactivo depende de la concentración de este tensoactivo. En el alveolo pequeño, el tensoactivo está más concentrado. Entonces, si bien acá el radio es menor, la tensión superficial también ha disminuido más porque es mayor la concentración de tensoactivo. Entonces eso permite que se equilibren las presiones y que no haya un flujo de aire desde los alveolos pequeños hacia los grandes e impide el colapso pulmonar. Bueno, los seres humanos, los mamíferos en general, comenzamos a segregar esas grasas tensoactivas poco antes del parto. Por eso, cuando nace un bebé prematuro, a veces el bebé no puede respirar, porque todavía no puede segregar las grasas tensoactivas que disminuyen la tensión superficial y que le permitan expandir los alveolos pulmonares. Eso se puede remediar mediante un respirador mecánico y estimulando la segregación a través de un medicamento de esas grasas tensoactivas. Se ha comprobado que el cortisol favorece la formación de los tensoactivos pulmonares y por eso es frecuente administrar este medicamento a las mujeres con probabilidad de tener un parto prematuro. Bueno, otro ejemplo que podemos mencionar relacionado con esto es que algunos peces construyen sus nidos con burbujas y también producen sustancias tensoactivas que transmiten a la película que forma la burbuja. De esta forma disminuyen la tensión superficial y con eso disminuye el trabajo mecánico que ellos deben hacer para inflar la burbuja, porque al disminuir la tensión superficial disminuye la diferencia de presiones que deben crear entre el interior y el exterior de la burbuja. Acá veamos un ejemplo numérico referido al comportamiento de los alveolos pulmonares. En el interior de los alveolos, en general, la presión media es menor que la presión atmosférica. Es más o menos unos 3 milímetros de mercurio más chica que la presión atmosférica. Al ser menor la presión que en la atmósfera, esto permite que el aire penetre y llegue hasta los alveolos. Ese valor de presión equivale a una presión manométrica de unos menos 3 milímetros de mercurio. Si no se segregaran tensoactivos, en general la mucosidad que baña, digamos, a los alveolos tiene un valor de coeficiente de tensión superficial 0,050 newton por metro. Entonces, para un alveolo típico, cuyo tamaño al estar desinflado es 0,5 por 10 a la menos 4 metros, si nosotros calculamos la diferencia de presiones que debe existir entre el interior y el exterior del alveolo para poder vencer esa tensión superficial, ¿no es cierto? Con el valor que hemos dado, sin la segregación de tensoactivos, eso nos daría una diferencia de presiones entre el interior y el exterior de más o menos unos 15 milímetros de mercurio. Ahora, si nosotros medimos la presión real que hay fuera de los alveolos, vamos a comprobar que la presión manométrica fuera de los alveolos es aproximadamente unos menos 4 milímetros de mercurio en promedio. Es decir, en el interior tenemos menos 3 y en el exterior tenemos menos 4 milímetros de mercurio. Es decir, que la diferencia de presiones es solamente 1 milímetro de mercurio. Entonces, si se mantuviera este valor de tensión superficial, los alveolos no podrían dilatarse. Las grasas tensoactivas lo que hacen es reducir el valor de la tensión superficial aproximadamente en un factor 15. Entonces hacen que la diferencia de presiones real que aparece sea suficiente para poder producir la expansión del alveolo. Cuando el alveolo está expandido,
disminuye la concentración de tensoactivo. Entonces eso hace que aumente el valor de la tensión superficial, con lo cual aumenta la diferencia de presiones necesaria para mantenerlo expandido el alveolo. Entonces, este aumento de la tensión superficial ayuda a que el alveolo se desinfle y a expeler el aire. Bueno, ahora vamos a hablar de las fuerzas de cohesión, de adherencia y del ángulo de contacto. Si nosotros consideramos un líquido que se encuentra dentro de un recipiente, por ejemplo agua dentro de un recipiente, lo que vamos a observar es que a medida que nos aproximamos a la pared del recipiente, la superficie del agua se deforma. Y en este caso decimos que el agua moja la pared del recipiente. En cambio, si nosotros colocamos mercurio dentro del recipiente, observamos que las moléculas de mercurio de la superficie tienden a aglutinarse y tratan de no mojar la pared del recipiente. Esto se puede explicar en términos de lo que vamos a llamar las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia. Las fuerzas de cohesión son las que ejercen moléculas similares entre sí, mientras que las fuerzas de adherencia son las fuerzas que ejercen moléculas de un tipo sobre moléculas de otro tipo. En el primer caso tenemos fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y fuerzas de adherencia entre las moléculas del vidrio y el agua. Y en el segundo caso, las fuerzas de cohesión se presentan entre las moléculas de mercurio y las de adherencia entre las moléculas de mercurio y de vidrio. En el primer caso, las fuerzas de adherencia predominan sobre las de cohesión, es decir, las moléculas de agua de la superficie libre se ven más atraídas por el vidrio que por las mismas moléculas de agua. Entonces tratan de ocupar la mayor superficie posible de vidrio. En cambio, en el segundo caso predominan las fuerzas de cohesión. Entonces, las moléculas de mercurio son más atraídas por otras moléculas de mercurio que por moléculas de vidrio. Si bien las fuerzas de adherencia y de cohesión son difíciles de evaluar, una medida cuantitativa de ellas es lo que se llama el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el ángulo entre la superficie del sólido y una recta trazada tangente a la superficie del líquido. Cuando predominan las fuerzas de adherencia, y decimos que el líquido moja la superficie del sólido, el ángulo de contacto en general es menor que 90 grados. En cambio, cuando predominan las fuerzas de cohesión y el líquido no moja el sólido, el ángulo de contacto es mayor que 90 grados. El ángulo de contacto va a depender de la relación que exista entre las fuerzas de adherencia y las fuerzas de cohesión. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el agua sobre vidrio limpio, el ángulo de contacto es aproximadamente 0. Esto es a temperatura ambiente. Y para el alcohol en contacto con vidrio limpio, el ángulo también es aproximadamente 0. Mercurio con vidrio limpio tenemos 140 grados y agua en contacto con parafina 107 grados. Fíjense que el ángulo de contacto depende no solamente de las características del líquido, sino también de las características del sólido con el cual el líquido está en contacto. En el primero y en el último caso el líquido es el mismo, es agua, pero está en contacto con sólidos diferentes. ¿Por qué? Porque al cambiar las características del sólido, cambia la relación y la importancia de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia, y por lo tanto se modifica el ángulo de contacto. Acá podemos observar una gota de agua colocada sobre parafina. En este caso, la gota de agua no moja la superficie porque las fuerzas de cohesión o las fuerzas de tensión superficial que están vinculadas a la cohesión son más importantes que las fuerzas de adherencia. Ahora, si nosotros agregamos un tensoactivo al agua, entonces disminuyen las fuerzas de cohesión porque disminuye la tensión superficial y empiezan a predominar las fuerzas de adherencia, con lo cual disminuye el ángulo de contacto. Cuando nosotros agregamos el tensoactivo, ¿no es cierto? Y ya hemos mencionado que si agregamos, por ejemplo, detergente o jabón al agua, con eso disminuye la tensión superficial del agua
y con eso disminuye el ángulo de contacto y el agua puede mojar más fácilmente los tejidos o la piel. Bien, a veces se necesita el proceso inverso. Por ejemplo, si yo quiero hacer una tela impermeable, en ese caso se rocía la superficie con una sustancia impermeabilizante. Esta sustancia disminuye las fuerzas de adherencia entre el agua y la tela y, por lo tanto, aumenta el ángulo de contacto. Lo mismo sucede, por ejemplo, si observamos las gotas de agua que se forman sobre la superficie de un auto recién encerado. La cera y los aceites disminuyen las fuerzas de adherencia entre el agua y la superficie y aumentan el ángulo de contacto. Este fenómeno también aparece en el caso de los insectos que se apoyan o caminan en el agua. Este fenómeno se debe no solamente a la tensión superficial del agua, sino también a que las patas de los insectos están recubiertas por una sustancia parecida a la cera que aumenta el ángulo de contacto. Pasemos finalmente a lo que llamamos acción capilar. Si nosotros colocamos un tubo de un diámetro muy pequeño, que le vamos a llamar tubo capilar, dentro de un recipiente con un líquido, lo que se puede observar es que el líquido puede ascender dentro del tubo por encima del nivel del líquido fuera de él, o bien que el líquido puede descender dentro del tubo por debajo del nivel del líquido fuera del capilar. Esto se explica en términos de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia. Consideremos, por ejemplo, un capilar que sumergimos verticalmente en agua. Lo mojamos al capilar, ¿sí? Es muy importante que permitamos que haya moléculas de agua adheridas a la superficie del capilar. Entonces, estas moléculas de agua que están adheridas a la superficie del capilar, a su vez, van a ejercer fuerzas de tensión superficial sobre otras moléculas de agua que van a tirar hacia arriba la columna de agua. Y eso es lo que va a permitir que la columna de agua suba. En este caso, observamos una columna de agua que ha subido dentro de un tubo capilar y las fuerzas de tensión superficial actúan sobre la línea de contacto entre el agua y el vidrio del capilar. En este caso, la línea de contacto tiene la forma de una circunferencia. Entonces, la fuerza de tensión superficial va a ser el coeficiente de tensión superficial por la longitud de la línea de contacto. Como la línea de contacto hemos dicho que es una circunferencia, su longitud va a ser 2pi por el radio del capilar. Ahora, acá se han dibujado las fuerzas que actúan sobre dos pedacitos de la línea de contacto ubicadas en dos posiciones opuestas. Y lo que se puede ver es que las componentes horizontales de esta fuerza se van a anular entre sí. Y son las componentes verticales las que van a permitir equilibrar a la fuerza peso. Entonces, de las fuerzas de tensión superficial que actúan sobre la línea de contacto, nos está interesando solamente la componente vertical. Esa componente vertical va a ser la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo de contacto. Entonces, la componente vertical sería F por el coseno, y si a F lo reemplazamos como gamma por 2πr, tenemos la expresión de esa fuerza. Entonces, la columna líquida va a subir hasta que esa fuerza sea equilibrada por el peso de la columna. El peso de la columna, W, es la masa de la columna líquida que tenemos dentro del capilar multiplicado por la gravedad. La masa la podemos expresar como la densidad del líquido por el volumen del líquido que tenemos dentro del capilar, y este volumen tiene la forma de un cilindrito. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, y el área de la base a su vez es pi por radio al cuadrado. Entonces acá tenemos la densidad del líquido por el volumen del líquido, que sería pi por radio al cuadrado por altura, por la gravedad. Al igualar la fuerza de tensión superficial con el peso de la columna líquida y despejar H, podemos obtener una expresión para la altura que alcanza el líquido dentro del capilar. En el caso del agua, por ejemplo, el ángulo de contacto es menor que 90 grados, y en ese caso el coseno es positivo y la altura es positiva.
Eso significa que hay un ascenso capilar. El agua sube por encima del nivel que tiene en el recipiente fuera del capilar. En cambio, si nosotros lo que tenemos en el recipiente es mercurio y colocamos dentro del mercurio un capilar, el ángulo de contacto es mayor que 90 grados. Eso hace que el coseno sea negativo y lo que tenemos es una altura negativa, lo que nos está indicando un descenso capilar. Es decir, que el mercurio desciende dentro del capilar por debajo del nivel de líquido fuera de él. Bueno, el fenómeno de capilaridad se presenta no solamente en un tubo de forma cilíndrica, se puede presentar en cualquier geometría, digamos, donde tengamos conductos de pequeño diámetro, aunque el diámetro vaya cambiando y aunque sea una forma geométrica compleja. Por ejemplo, los conductos que se forman en la tierra alrededor de las raíces. Ahí el agua llega a las raíces a través de la capilaridad. Otra cuestión importante con respecto a la capilaridad es que las plantas deben el ascenso del agua a través del xilema en parte a la capilaridad. No es el único fenómeno que se presenta. Ya vamos a ver que hay otros fenómenos que también producen la subida del agua a través del xilema. Pero dependen en parte de la capilaridad para que el agua pueda subir. Otro ejemplo que podemos mencionar es que a veces para extraer una muestra de sangre se pincha una vena y el agua sube, digamos, penetra en la aguja por capilaridad. La capilaridad también puede producir efectos indeseables, por ejemplo, en una casa o en las paredes de una casa o de un edificio, a través de los poros de las paredes el agua sube por capilaridad, lo cual puede dañar el interior del edificio. Y para evitar este problema, los bloques se impermeabilizan o a veces cuando el problema ya está instalado se perfora la pared y se coloca silicona y con eso se interrumpe el camino de los capilares y por lo tanto se evita que el agua suba. Bien, con eso terminamos la parte de tensión superficial. En el próximo video les voy a explicar la parte de presión osmótica y con eso ya van a poder completar el práctico.